Cuando la Iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Bueno, hermanos, el Señor es bueno. Como saben, estamos en una serie que se llama Testigos de la Cruz. ¿Quién ha estado desde el inicio? Recordarán que comenzamos hablando de Poncio Pilatos, de cómo es el juicio del Señor. Después con Barrabás, ¿recuerdan? Con Chema, de cómo el pueblo escoge a Barrabás sobre el Señor. Hace 2 semanas, Derek, nuestro pastor general, nos predicaba acerca de Simón de Cirene, ¿recuerdan? Que acompañó al Señor con la cruz. Y la semana pasada yo no puse atención, mis hermanos. La predicadora estaba muy guapa. Es mi esposa, para los que no saben, no me conocen, ¿verdad? Entonces no puse atención a nada, pero creo que se trataba sobre las mujeres, ¿verdad? Y cada vez nos vamos acercando más a la cruz, mis hermanos. Y la cruz de Cristo es el momento más importante de toda la humanidad. Quiero que sepan eso. Hoy me toca hablar de un testigo muy cercano del Señor. Uno de sus discípulos de su círculo más cercano. Uno que el Señor escoge para que cambie el mundo. Hoy el mensaje se trata sobre Juan, el discípulo amado. Y quiero comenzar contándole algo. Mari, si me ayudan con la presentación, pero quiero contar algo. Siempre me ha gustado mucho el arte. Lo heredé de mi mamá. Los que no saben, que conocen a doña Jenny. Doña Jenny estudió arte, se me olvidó ya, arte estudió, Bellas Artes. Y me lo inculcó desde que yo era pequeño. Me encantaba dibujar y demás. Creo que de mis hermanos solo yo y Luis Diego, porque el resto, ¿qué va? Incluso mi carrera tiene mucho que ver con arte. Yo estudié diseño industrial y tuve que ver muchos cursos de historia del arte. Entonces, por lo general, cuando usted va a un museo que tenga obras clásicas, del realismo clásico, como esas que ustedes vean ahí, hay mucho arte sacro. Arte sacro es cuando es arte religioso. Por cierto, ahí tuve que poner un círculo para tapar las miserias de Adán, pero todo bien. Y son de las obras del Renacimiento más famosas, del Renacimiento y del tiempo barroco, ¿verdad? Y son hermosísimas, usted las ve en vivo, son una cosa hermosa, gigante, usted la puede, casi que se siente en la escena con la obra. Pero tienen un gran problema, y es que los artistas de esa época representaron esos momentos bíblicos, pero con personajes de su tiempo. La estética de estas obras, como usted las ve, es una estética renacentista, porque ellos vivían en el Renacimiento. Entonces usted ve los trajes, las formas de las personas, inclusive su color de piel, era muy relacionado a cómo ellos vivían el día a día. Es más, el fondo, usted ve un castillo ahí. Dale la que sigue, porfa, Mari. Y en estas obras usted ve cómo se veía o cómo representaban a Juan el apóstol del Señor. En la primera es de un autor desconocido, y Juan es el que usted lo ve con un traje rojo, ¿verdad? Debajo del Señor. La segunda es una obra de un artista famoso que se llamaba Jan van Eyck, y se ve Juan escribiendo ahí los evangelios. Y la tercera es una de un artista que se Ok, no, la batería tiene que estar mala. Tranquilos, todos veamos a David con ojos de juicio mientras nos arregla el micrófono.
¿Ahí me escuchan ahora sí? Ok, bien. Entonces, y el de la derecha es de un artista que se llamaba Giuseppe de Rivera, se cree, o de un artista famoso español que se llamaba Diego Velázquez, también lo han escuchado. La que sigue, por favor, Mari. Chicos, háganse para acá. Esta es la Santa Cena la última cena, perdón, de Leonardo da Vinci. Todos la hemos visto, ¿verdad? Si usted ve bien esta obra, usted ve el fondo, el techo, la arquitectura se ve como romana clásica. No era así como se veía en el tiempo del Señor. Inclusive los trajes de ellos, los colores de los trajes, representan más el tiempo del Renacimiento, más que el tiempo que el siglo I con el Señor. Inclusive, algo muy interesante, están sentados en una mesa. Si usted sabe, en el tiempo del Señor se sentaban en el suelo y la mesa era a nivel del suelo. Y usted puede ver a Juan, es el que está a la derecha del Señor, que sí se ve más joven. Y aquí usted ve algunas imágenes de cómo han representado a Juan en las últimas películas. El primero es el de The Chosen. Nunca he visto The Chosen, pero ese es el actor. Solo sé que el Jesús es igualito a Chema, los que conocen a Chema aquí en la iglesia. Lo único que sé. El segundo es Juan de un clásico de Semana Santa, de Jesús de Nazaret. ¿Lo han visto? Ese es Juan. Y el tercero es el Juan de la Pasión de Cristo. Listo, me lo puedes quitar. Pero le quiero contar algo, mi hermano, eso es importante para el mensaje. Pero en el tiempo del Señor, háganse para acá, Juan se veía más como Ezequiel, mis hermanos. Los historiadores dicen que Juan tenía más o menos entre 14 y 18 años, Ezequiel tiene 15, y a veces pensamos que se veía más como Abdiel, pero realmente se veía como Ezequiel que está aquí con nosotros. Gracias, señores. Un aplauso para ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la historia enseña que Juan fallece en el año más o menos 90 o 100 después del Señor. Y Juan inclusive a esa edad era un hombre que buscaba a Dios de todo corazón. De hecho que es parte del grupo que Jesús los llama los judíos verdaderos. ¿Por qué los judíos verdaderos? Porque Jesús encuentra ese remanente santo en Galilea, de unos hombres, 4 jóvenes que querían buscar al Señor de todo corazón. Entre ellos estaba Juan, Andrés, el hermano de Pedro, estaba Felipe y estaba Bartolomé o Natanael, que ese es el que Jesús dice, he aquí un judío verdadero, he aquí un hombre que quería de verdad hacer las cosas bien. Jesús los llama también hombres justos, no perfectos, mis hermanos, hombres justos que buscaban a Dios de todo corazón. Y no eran seguidores de los fariseos, y a veces cometemos ese error a la hora de pensar en el tiempo del Señor, pensamos que todo Israel eran seguidores de los fariseos, y eso no es cierto. Más bien había un grupo de gente que entendía, que veía lo que los fariseos predicaban y leían la Tanaj, los escritos de los profetas, y se encontraban de que era muy antagónico, porque ellos predicaban una cosa y los fariseos predicaban vamos a ver, un credo muy superficial. Entonces, les quiero contar una historia. Eso es muy común, mis hermanos, pensar así y pensar que todos pensaban lo mismo. Inclusive hoy en día usted piensa en otras culturas y piensa que la gente de China, todos son budistas y no es más lejos de la verdad. O la gente en Israel, todos son judíos y eso no está más lejos de la verdad. Les quiero contar una historia. Hace unos años yo estuve en China por primera vez y tenía un traductor. Y ese traductor comenzamos a predicarle del Señor. Y don Emilio se llama, falleció el año pasado, por cierto, y él decía, le voy a escribir lo que él más o menos me dijo, yo no puedo creer en ese Dios de Occidente, porque ustedes hablan de santidad y amor, pero veo algo distinto en ustedes. Y no se refería a mí y a Esteban, mi amigo que estaba conmigo en ese momento, se refería a que él veía televisión. Entonces posiblemente veía, no sé qué veía, ¿verdad? Canales ahí de televisión, yo no veo televisión, pero canales ahí de novelas o no sé qué es lo que veía. Y él decía, todos en Occidente dicen ser cristianos y vea cómo son. O veía, no sé, programas ahí medio sexosos y todos son como esta gente. Posiblemente veía televisión gringa. Y mis hermanos, ¿qué pasa? Eso es lo normal en las culturas, pensar de que todos eran de cierta manera. Pero la realidad es que no. Ahí en
Galilea y en muchos otros lugares había un remanente santo, gente que había leído la escritura y se había dado cuenta que los profetas predicaban cosas muy diferentes a los fariseos. Otro ejemplo está Zacarías, el papá de Juan el Bautista. ¿Ha leído de él? La Biblia enseña que él era un sacerdote de la orden de Abías, que eran los levitas descendientes de Leví, o sea, los verdaderos sacerdotes. Y él tiene un encuentro con un ángel, usted recuerda esa historia, cuando Juan iba a nacer. Entonces, a pesar de que los fariseos eran para la mayoría de gente o los más famosos como autoridad religiosa, es un error pensar de que en el tiempo de Jesús todos lo seguían. Habían muchos que no lo seguían por temas políticos, como por ejemplo los celotes, era un grupo de gente revolucionaria que estaban en contra de ellos porque ellos habían hecho un trato con los romanos, que eran los invasores. Pero había otro grupo de gente, como le conté, como estos judíos verdaderos, les llama el Señor, que ellos seguían, que ellos habían leído el Tanaj y no oían el arrepentimiento que Dios hablaba desde los profetas antiguos. Ellos habían leído Isaías, que Isaías decía, dejen el mal, aprendan a hacer el bien. ¿No? Habían leído de Jeremías que predicaba, vuélvanse a Dios de todo corazón. Habían leído de Ezequiel que predicaba, apartados del pecado vivirán. Y así con todos los profetas, esos son los mayores, pero los menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y el último de los profetas menores, antes de que Juan el Bautista viniera, 400 años antes, Malaquías comienza a predicar y dice, regresen a Dios y Él regresará a ustedes. Así que estos hombres, mis hermanos, habían leído todo eso y están en el tiempo del Señor. Y de pronto aparece un hombre llamado Juan el Bautista y Juan comienza a predicar arrepentimiento. Y este arrepentimiento y ese reino venidero parecía tener más sentido, más coherencia con lo que predicaban los profetas del Antiguo Testamento. Y era muy diferente a lo superficial, el sacrificio superficial que predicaban los fariseos. Porque como seres humanos ponemos etiquetas, somos buenos para crear estereotipos. Y siempre hay remanente santo que el Señor guarda y que el Señor va a usar. Gente genuina y gente que realmente buscaba a Dios. Eso ha pasado a través de toda la historia, mis hermanos. ¿Están conmigo? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos no eran más que una secta religiosa que buscaba poder, posición y se vendían al mejor postor. Ellos eran los líderes políticos, no por verdad, no porque eran los descendientes de Leví, no, simplemente porque tenían mayor plataforma y mayor control. Ellos tenían control del templo, ¿recuerda eso? Y parte importante de la estrategia romana, eso es importante entenderlo para entender la historia. Los romanos, una de las formas que ellos conquistaban, ellos decían que era a través de divide et impera, que es divide y vencerás. ¿Has escuchado eso? La mejor forma de conquistar un pueblo era dividiéndolos, haciendo que ellos mismos se pelearan, de modo que era más fácil conquistarlos. Y es exactamente lo que habían hecho con Israel. Entonces, en esa esfera, en ese momento es en el que vive Juan. Y Juan sigue a su discipulador, a su rabí, que era Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista es un hombre tan increíble, no es por nada que Jesús lo llama el mejor de todos los hombres, porque él entendía tan bien el lugar que Dios le había dado, y él entendía que él era una voz en el desierto, y que ese era su rol. Y en el momento donde la gente mal lo conocía y mal lo seguía y demás, aparece en la cena el Señor. Y Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ese es Juan hablando. Pero el que viene tras de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Juan sabía que su rol era predicar el arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Pero el día que Jesús viniera, él se iba a hacer a un lado. Y él dice, es mejor que yo me haga pequeñito para que él crezca. ¿Están conmigo? Entonces, aquí viene el encuentro, la vida de Juan, que lo cambiaría para siempre. Dice Juan 1, 35 al 37. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Uno de ellos es Juan, el otro es Andrés. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús, que venían siguiéndolo, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, maestro, ¿dónde moras? Entonces Juan ve a Jesús pasar y le dice a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que esperamos. Y ellos, Juan y Andrés se van y siguen al Señor. Y ellos pasan el día con el Señor, pasan horas, la noche y el día con el Señor.
Y se puede imaginar eso, pasar la noche con el creador de todas las cosas, mis hermanos. Y dice Juan 11:39, fueron pues y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Se quedan con el Señor, termina esa noche y lo primero que hace, Juan narra que Andrés se levanta y sale corriendo a buscar a su hermano Pedro. Y le dice, Pedro, he encontrado al Mesías, aquel que Dios mandó, aquel que hemos leído en la Tanaj, aquel que hablaba Isaías, aquel que hablaba Daniel. Pero Juan no dice qué pasó con él, porque le quiero contar algo muy lindo del Evangelio de Juan. Juan nunca se refiere a sí mismo, nunca. Él siempre se refiere a él como el discípulo amado, o el discípulo, o uno más de los discípulos, pero nunca dice, estaba ahí Juan. ¿Por qué? Juan era un hombre lleno de humildad, mis hermanos. Y cuando Juan escribe este Evangelio, Juan no es el joven que él cuenta en esta historia. Juan ya tenía 90 años, más o menos, cuando escribe su Evangelio. Él ya es un anciano. Él vivió con Jesús, caminó con Jesús, vio todo lo que hizo Jesús. Pero su vida también fue usada para servir a Dios de todas las maneras. Estuvo en la cárcel, fue perseguido, lo intentaron matar, de todo. Y él sigue siendo un hombre humilde. ¿Le explico por qué? Usted quiere ver un hombre con carácter, que haya pasado procesos en Dios, vea qué tan humilde es. No vea qué tan arrogante es. A veces pensamos en los hombres que llevan proceso y los vemos como una figura de hombre arrogante y demás. El carácter, un hombre con carácter, se ve reflejado en su humildad, mi hermano. Y no en cuánto sabe o cuánto poder tiene. ¿Están conmigo? En contraste, hemos servido al Señor por muchos años y pastoreado. Y la iglesia crece cada día más. Y viene mucha gente que es de otras iglesias, se acerca a nosotros y nos dice, mira, es que yo he servido y tal. Y por lo general lo primero que hace es que te saca el currículum. Y te dice, mira, es que yo he servido en tal iglesia, he hecho esto, y yo fui pastor, y yo fui tal. Y le quiero contar algo, mi hermano, eso a nosotros no nos impresiona para nada. Me impresiona una persona que tenga carácter, que sepa, que entienda de sujeción, que entienda de procesos, que entienda eso, mis hermanos. Que no le importe servir en la puerta, mi hermano, o predicar aquí, porque para Dios es lo mismo. ¿Están conmigo? Ok. Así que Juan, a partir de ese día, comienza a caminar con el Señor. Y Juan no era perfecto, era un joven impulsivo, era un joven intenso. Inclusive Jesús mismo le pone un sobrenombre y dice, Juan y a su hermano Jacobo le pone los hijos del trueno, porque eran unos explosivos. Está el Señor con ellos en una aldea samaritana y no reciben al Señor. Y Juan le dice al Señor estas palabras, Señor, ¿quieres, acuérdense si quieres, es importante, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Será Juan, mi hermano, un loco, todo agresivo. Pero ese mismo Juan de pronto comienza a escribir con tanto amor. ¿Sabe cómo se llama eso? Proceso. ¿Sabe cómo se llama eso? La obra del Señor haciendo algo en la vida de Juan. Es el producto de estar cercano al Señor. Y el carácter de Juan comienza a ser trabajado por Cristo. Juan primero al principio quería enviar fuego a los que no hacían caso. Después se confabula con su mamá para que Jesús les diera en su reino un espacio a Jacobo y a Juan alrededor del Señor. ¿Se imagina eso? Quería poder Juan. Pero el Señor comienza a trabajar con él. ¿Sabe por qué? Esto es clave. Dios no llama a los perfectos. Dios transforma a los que están dispuestos. Juan continúa caminando con el Señor y es testigo junto con sus compañeros de lo que hace Dios, mis hermanos. Lo que hacía Jesús y los milagros más increíbles, porque la Biblia enseña que Jesús no sanó a unos cuantos, sanó a miles. Inclusive Juan escribe y dice, no alcanzarían los libros para documentar todo lo que Jesús hizo. No alcanzan en la tierra. Y Juan escucha las predicaciones hermosas del Señor y profundas. Y él está ahí en primera fila. Y ve cómo los demonios le huyen al Señor. Y ve cómo el Señor tiene control aún de la naturaleza, del cielo y del mar. Pero hay algo que cambia la vida de Juan y es la compasión y el amor que tiene Jesús por los más necesitados. Jesús era un hombre del pueblo, era un hombre que estaba con la gente, vino por los que más ocupaban y venía gente de Israel y de fuera de Israel a buscar al Señor. Israel, dice la Biblia, nunca vio nada igual.
como lo que pasó con el Señor. Juan estaba siendo transformado. Comienza a entender que el reino que predicó primero Juan el Bautista y que después que predica el Señor no es un reino de poder, mis hermanos, como lo que él tenía en su cabeza. Todo imperio y todo reino se basaba en poder. Pues Juan ve que no, que es diferente, que este reino se basa en amor, donde el mayor viene a servir al más pequeño. Y Juan empieza a amar de la misma manera. Y al tiempo se encariña muchísimo con el Señor. Y algunas personas enfermas, mis hermanos, muy enfermas, comienzan a decir, es que Juan está enamorado de Jesús. ¿Qué enfermedad hay en la cabeza para pensar eso? La misma gente que decía que Jonathan y David eran amantes. ¿Se puede imaginar eso? Solo porque eran muy buenos amigos. Diría Pablo, solo para justificar sus mentes reprobadas, su pecado. Pero la realidad es que Juan veía al Señor como un papá. Por lo general los hombres tenían hijos entre los 18 a los 20 años más o menos. Y las mujeres, vale lo predicaba la semana pasada, entre los 12 y los 15 años. Y tener hijos era lo normal. Era lo que todo el mundo hacía. Más bien era raro que no tuvieran hijos. Y un Jesús de 33 años, ¿saben? Para un Juan de 15, era más como la figura de un papá. Poneme la imagen, Mari. Y un papá que se recostaba a cada rato en los hombros, un hijo que se recostaba en los hombros de su papá. Ese es mi hijo Evans. Y si usted ha tenido un hijo, se da cuenta que los hijos se acomodan así con un papá, porque es un lugar seguro, mis hermanos. Ya me la puedes quitar. Le quiero dar un consejo. Si usted no tiene hijos, o está casado o está por casarse, tenga hijos rápido. Ya mi esposa y yo tuvimos nuestros hijos ya cuando yo tenía 35 años. Le quiero contar un poco la historia. Y disfrutamos muchísimo los años que estuvimos sin hijos, como 7 años. Hicimos de todo, mis hermanos. Pero si yo hubiera podido tenerlos antes, los hubiera tenido antes. Recuerdo que una vez estaba viendo televisión con mi esposa, un programa ahí de como noticias, sale una señora que comienza como que ha pasado un tema, no me acuerdo ni qué había pasado, solo me acuerdo de eso, ya sale diciendo, sí, es que mi nieta, y decía que ella tenía 33 años, yo decía, ¿cómo va a tener una nieta esa señora? Yo no tengo ni hijos. Entonces, mis hermanos, esa noche me puse mis pantalones apretados y le hice el salto al tigre, no. Y 9 meses después ya teníamos a Lucas. Es mentira eso, mis hermanos, es una broma. Entonces nos acercamos a la cruz, el momento más importante, donde definiría todo. ¿Quién era realmente Juan? Y llega el momento más difícil, el Señor es arrestado, golpeado, humillado, juzgado por Pilatos, como nos contó Julio, ¿recuerda? El pueblo escoge a Barrabás, como nos contó Chema. El pueblo que Jesús había sanado, escoge a Barrabás, un asesino, mi hermano, porque Barrabás representaba lo que estaba en su corazón. Y el Señor es llevado a la cruz. ¿Recuerda eso que nos contó Derek? Y ya en la cruz, como nos contaba Vale, siendo crucificado, llegamos a ese momento, mi hermano. Y dice Mateo 26:56. Entonces los discípulos, dejándolo, huyeron. Todos se fueron, excepto uno, Juan. Juan se queda con el Señor. Se queda junto al Señor, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque hace unos días el Señor le había pedido a Juan, por primera vez, a Juan y a sus 3 discípulos más cercanos, que acompañaran al Señor a orar a Getsemaní, porque el Señor estaba viviendo todo lo que iba a pasar, la carga que él iba a llevar. Dice la Biblia que Juan y sus amigos se quedan dormidos y decepcionan al Señor. Pero Juan dice, ¿sabes qué? Yo no lo voy a decepcionar otra vez. Yo me quedo con el Señor. Y en ese momento, Juan 19:25, el Señor colgado en la cruz, vuelve a ver a sus pies y ve a Juan y ve a su madre María. Y el Señor dice a Juan, he ahí tu madre. Y le dice a María, he ahí tu hijo. Quiero que dimensione esto, mi hermano. Vea qué privilegio más grande. Jesús está colgado en la cruz y por un momento su humanidad, porque el Señor era 100% hombre, 100% Dios, pero su humanidad lo hace ver a su madre y él se preocupa por su madre. Sabía la persecución que venía para ellos. Sabía que ser viuda en el siglo I era algo muy difícil. Y ve a su madre. ¿Y quién confía? En el que estaba ahí. Confía en Juan, lo ve como su amigo. Y le dice, cuida a mi mamá. ¿Se imagina eso, mi hermano? Qué honor más grande que ser
de ayuda útil al Señor, a quien nos dio todo, mis hermanos. Servir a Jesús, al Señor, es el honor más grande de la vida, mi hermano. El dinero, las cosas materiales, todo lo que construyes aquí se pierde. Pero servir al Señor, no hay honor y privilegio más grande. Quiero que te lleves eso. Un aplauso al Señor. Y Juan es el primero, mis hermanos, en vivir el verdadero discipulado. Unas semanas atrás el Señor les había dicho, Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y mi hermano, esto no es una invitación para un tipo de cristianismo más alto. No, mi hermano, es una invitación para cualquiera que quiera seguir a Cristo. A seguir a Cristo no es una oración cortita de un momento de la vida. Implica un cambio de vida, mi hermano. Es 180 grados. Si alguno quiere venir en pos de Él, quiere caminar con Él, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo. Tomar su cruz, el instrumento con el que te van a matar, lo tomas y le sigues. Y Juan lo vive, mi hermano, no en palabras, en acciones. Porque para Dios el amor se ve en acciones. Quiero que sepa eso. La Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo. No dice que tuvo un gran sentimiento en el corazón. No dice eso, ¿verdad? Sino que hizo una acción de amor. Envía a su hijo, el hijo que más amaba, a morir por nosotros. Y Juan retribuye al Señor con acciones. Se queda siendo ese lugar el lugar más peligroso que había. Usted recordará que Pedro estaba cerca del Señor y la gente comienza a decir, ese es un Galileo que andaba con Jesús. Y él dice, no, yo no soy, porque el Galileo le venía lo mismo que a su Señor. Pues Juan no. Juan, sabiendo que es el lugar más peligroso, se queda. Y hay gente que dice, no lo iban a crucificar, era casi un niño. Mi hermano, en ese tiempo Herodes mandó matar bebés. El asesinato de bebés no es algo nuevo que pasa ahorita, que a la gente le encanta matar bebés. ¿Sabe qué es? El asesinato de bebés siempre ha sido, a través de toda la historia, obra de las mentes más perversas que hay. Así que Juan podía ser muerto perfectamente. ¿Sabe? Juan se queda aunque duela, porque estaba viendo a su Señor, aquel que sirvió y siguió crucificado en una cruz. Y él se queda aunque le dolía en el corazón. Juan se queda cuando no hay nada que ganar. Quiero que sepa eso. Cuando no hay nada, no hay esperanza. Juan podía pensar que Jesús nos prometió el reino. Y aquí está nuestro rey muriendo. ¿Qué pasó con el reino? ¡Qué decepción! ¿Sabe? Juan no piensa de esa manera, mi hermano. Juan se mantiene, Juan es fiel. Por más decepción y desesperanza que hubiera en su corazón. Es como Israel en tiempos del exilio babilónico. ¿Recordar esa historia? Dios les promete a Israel que serán esa gran nación y de pronto vienen los babilonios y los conquistan. Y se llevan a las mujeres y se llevan a todos. Y su rey, le sacan los ojos a su rey. Es igual, Juan está en lo mismo, su maestro está en lo peor de lo peor y hay una tristeza profunda en él. ¿Sabe? Pero Juan se queda ahí porque él muere a sí mismo. Él no piensa en él. Él está enfocado en el Señor. Nada más. Su maestro en las buenas y en las malas. Y le quiero hacer una aplicación, mi hermano, para su vida. ¿Qué va a hacer usted cuando esta iglesia comience a ser perseguida? Que ya lo es. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a mantener? Cuando comience a calumniar a las personas que nos toca liderar aquí, primero a Derek, que es el pastor general, ¿qué? ¿Se va a mantener o se va a quedar? Todos podemos ser objeto de eso. Recuerdo que hace unos años, cuando Derek y yo teníamos a Edison, nuestro pastor acá, hizo un pastoreado en una iglesia y de pronto varias gente comenzó a decir que Edison había hecho X y Y. Y mi hermano, Edison no es perfecto, ni ninguno de aquí somos perfectos, no somos Jesús. Nos podemos equivocar. Pero le quiero contar algo. Yo conocía a Edison, a mi pastor, y lo conocía, y no lo iba a juzgar aún si se hubiera equivocado, porque conozco quién es él. Y un error no te define. Años después me pasó a mí inclusive. Y recuerdo, no están aquí Pablo ni Alonso, pero recuerdo que una vez estábamos en un concierto cristiano pesado, porque teníamos una banda de música pesada, y gente estaba hablando mal mío, inclusive tenía un problema, una bronca ahí. Me acuerdo que Pablo y Alonso pequeñitos se acercaron a mí, eran pequeños, eran como Ezequiel ahorita que lo subí.
Y me decía, tranquilo, nosotros lo defendemos. Y yo decía, sí, está bien. Agradezco el gesto, pero todo bien. Mis hermanos, todos podemos caer, todos podemos estar en situaciones complicadas, calumnias, levantar falsos. Mateo 5, el Señor dice, bienaventurados aquellos que le levanten falsos inclusive. ¿Qué va a pasar cuando esos tiempos vengan, mis hermanos? ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a ser como Juan o te vas a ir? Porque la Biblia no promete que los tiempos van a ser mejores, quiero que sepa eso. La Biblia promete persecución. ¿Te vas a quedar o te vas a ir? Quiero terminar con esto. Después de la resurrección del Señor, Jesús le aparece a sus discípulos 3 veces. La tercera en Galilea. Los discípulos vuelven a Galilea y vuelven a pescar. Andrés, si me ayudas, vuelven a pescar, mi hermano, el lugar donde Jesús los había sacado. Están pescando, usted recuerda la historia, y de pronto Jesús aparece en la orilla del río, del mar. Y les dice, tiren las redes a la derecha porque no habían pescado nada. Cuando la tiran a la derecha, Juan se da cuenta que es Jesús. ¿Usted recuerda esa historia? Y Pedro estaba como desnudo, se pone ropa y se tira al mar y comienza a buscar al Señor. Y el Señor afirma a Pedro 3 veces. ¿Se acuerda? 3 veces negó Pedro al Señor. 3 veces el Señor lo afirma y le dice, ¿me amas? Pedro, Simón Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro dice, sí, te amo. Y después de reafirmar a Pedro, el Señor sigue hablando con Pedro y comienza a hablarle, profetizarle el tiempo que Pedro iba a morir. Y dice, Pedro, vendrá un día que vas a morir. Y esa profecía se cumple años después. Pedro muere en Roma. Y cuando caminaban, dice la Biblia que venía Juan con ellos atrás. Pedro vuelve a ver a Juan así por detrás y le dice, Señor, ¿y este? ¿Y este qué? ¿Qué va a pasar con él? Juan 21, 22, el Señor le dice, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Faltó importa ahí nada más. ¿Qué te importa a ti? Sígueme tú. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero, apunte esos claves, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? El Señor le dice, Pedro, no es tu problema, tú sígueme, tú ya sabes tu destino, decide si me sigues esta vez. Y dice el 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, Juan hablando de sí mismo, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdad. ¿Sabes cómo lo sabemos? Porque Juan estaba vivo, mi hermano, todavía. Tenía 90 años, estaba vivo, sus amigos todos asesinados, su maestro asesinado y resucitado, mi hermano. Pero Juan estaba vivo todavía. Pareciera que el Señor quería algo con Juan, que Juan no muriera como los demás. ¿Sabe? La Biblia no lo podemos asegurar porque la Biblia no lo dice. Pero es hermoso pensar que ese quiero significa vida. Que ese quiero es igual que el quiero que el Señor le dice al leproso que se acerca al Señor, que le dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Recuerdas esa historia? Y él se acuesta y lo adora. Lo adora primero porque él entiende, sabes, que ese es el Señor con el que está hablando. Y aún así, aunque no lo sanara, él iba a seguir adorándolo. Y Juan, aunque viviera pocos años o muchos, iba a seguir sirviendo al Señor. Porque Juan se encontró con él y su vida había sido transformada. Y ese quiero del Señor significa voluntad soberana de Dios. Dios hace lo que quiere. Él es el rey de la vida y de la muerte. ¿Sabe? Unos escritores, Tertuliano, hemos hablado de él, un escritor cristiano del siglo II. Y él escribe su carta o su escrito que dice, se llama De Prescriptione Hereticorum, que quiere decir como prescripciones para los herejes. ¿Sabes qué es? Su defensa de la fe de los herejes. Y él narra este momento, dice, en Roma, el apóstol Juan, después de haber sido sumergido en aceite hirviendo, ¿sabes qué? Salió ileso, dice él. Jerónimo, el famoso historiador, escribe una de sus cartas, se llama Virius Illustribus, el capítulo 9, dice, Juan el apóstol fue llevado a Roma
y por orden del emperador fue arrojado aceite hirviendo, pero salió ileso, como si hubiera sido sumergido en agua, mi hermano. Juan fue igual perseguido que sus compañeros, pero Dios tenía un propósito para él. Me gusta pensar que Juan no murió en ese aceite hirviendo, y en las persecuciones que tuvo, y en los golpes que le dieron, y en la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque Juan ya había muerto con Jesús también en esa cruz. ¿Sabes? Murió a su ego, a su ambición, a su vida. Juan estaba listo para morir con Jesús, y la Biblia dice: con Cristo estoy, ¿cómo? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mi hermano, sino vivo Cristo en mí, mi hermano. El verdadero discipulado comienza cuando morimos a nosotros mismos, y Juan lo hizo con el Señor en esa cruz. Juan comenzó como un adolescente impulsivo, terminó como un apóstol lleno de amor. Pero ese cambio no fue automático, fue el reflejo de caminar con Cristo y de tomar la decisión de amar al Señor, aún en los momentos más difíciles de su vida. Y la decisión fue quedarme, mantenerme. Me mantengo. Cuando otros no van, yo me quedo. Cuando otros dudan, yo me mantengo. Amar cuando otros huyen. ¿Sabe por qué? Porque al final el discípulo amado no es aquel que promete más o es más grande, es aquel que permanece firme siempre. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor por un ratito. Oh Señor, gracias por tu amor, Señor. Padre, hoy te pedimos que podamos ser un poquito como lo fue Juan, Señor. Padre, hoy queremos retribuirte un poquito de lo mucho que has hecho, porque nos has dado todo, Señor. Nada te faltó para con nosotros, Señor. Nada, Señor. Y hoy queremos ser discípulos, Señor, que entiendan su lugar, Señor, que se saben amados y que mueren a ellos mismos por amarte a ti, Señor. Padre, que podamos ser un poquito como Juan, Señor. Que nos quedemos hasta el final, Señor. Que no temamos, que nos cojamos al mundo, porque te preferimos tener a ti, Señor, con nosotros. Porque ¿qué ganamos si ganamos el mundo, pero estamos sin ti, Señor? Padre, hoy te escojo a ti, Señor, sobre cualquier cosa que tengo en mi vida. Sabes, si escogiste al Señor, levántate de esa silla y adórala, porque vale la pena hacer todo por el Señor. Y que mantente de pie, porque Él se mantuvo, como Juan se mantuvo de pie con Él. Oh Señor, gracias, Padre. Padre, queremos ser más como tú, Señor, y menos como nosotros.